Vamos a ilustrar cómo estudiamos el rango de una matriz dependiendo de los valores de un parámetro. Este ejemplo lo he seleccionado porque va a ser muy ilustrativo de cómo un problema se nos puede complicar muchísimo si no elegimos el método adecuado. Este problema se resolvió en el curso de matrices aplicando el método de Gauss para el estudio del rango de una matriz. El proceso en aquel caso era bastante sencillo. Vamos a ver cómo ahora, utilizando determinantes, es casi imposible discriminar todas las situaciones posibles. Entonces vamos a empezar. Nosotros sabemos que el rango de una matriz coincide con el tamaño de la matriz cuadrada más grande que quepa dentro de nuestra matriz original y cuyo determinante sea distinto de cero. Por lo tanto, tenemos que empezar calculando el determinante de esta matriz. Entonces tendremos 1, 1, 1, A, B, C, B, C, A, C, A, B, y este determinante pues no tiene mucha dificultad. A, B cuadrado, B, C cuadrado y A cuadrado C, menos B cuadrado C, menos A cuadrado B, menos C cuadrado A, menos C cuadrado A. Entonces lo que tendríamos que intentar ahora es simplificar esta expresión. Para ello lo que podemos hacer es intentar agrupar sacando factores comunes. Entonces yo voy a intentar en una primera aproximación, en un primer intento de simplificación, pues sacar factor común los cuadrados. Por ejemplo, aquí tenemos un b cuadrado y aquí tenemos un b cuadrado. Entonces yo diría que esto es b cuadrado por a menos c. Luego sacaría factor común el c cuadrado, que lo tenemos ahí, por lo tanto sería c cuadrado b menos a, más nos queda este elemento del a cuadrado c menos b. Este tipo de expresión no nos va a permitir discriminar todas las situaciones. Por lo tanto, yo intentaría agrupar esta expresión de otra manera distinta. Por ejemplo, simplificar sacando factor común en los sumandos que tengan el mismo elemento dos veces. Por ejemplo, a cuadrado b, sería sacar factor común AB y me queda B menos A. Más BC sería BC factor común, C menos B. Más, se nos queda este tercero, AC, y tenemos A menos C. Tampoco esta expresión me va a permitir discriminar todas las situaciones, estudiando todos los casos en los que el determinante se pueda anular o no anular. Por lo tanto, intentaría otra vez agruparlo de una manera distinta. Hay otra forma distinta de agrupar, que sería sacar factor común el elemento que está solo. A por b cuadrado, y aquí tenemos un a por c cuadrado. Sacaríamos a factor común y se nos quedaría b cuadrado menos c cuadrado. Más, saco b factor común, sería este de aquí y este de aquí. C cuadrado menos a cuadrado. Más c factor común, y sería a cuadrado menos b cuadrado. En principio, ninguna de estas tres situaciones nos va a permitir estudiar todos los casos posibles. Entonces, lo que podríamos hacer es intentar hacer un análisis quedándonos con alguna de las tres simplificaciones. Por ejemplo, la primera. Yo me doy cuenta que en cualquiera de los tres, si yo tuviera la situación en que A es igual a B igual a C, se anularía este sumando y este sumando, el determinante valdría 0. Eso sucede en las tres situaciones porque siempre uno de los factores en cada sumando es la diferencia entre dos parámetros. Por lo tanto, si A es igual a B igual a C, ese determinante vale 0. Y siguiendo un poco esto, podríamos estudiar los distintos casos, decir, por ejemplo, A igual a B, distinto de C. ¿Qué pasa si A es igual a B y es distinto de C? Vamos a sustituir, por ejemplo, en esta verde. Entonces nosotros tenemos que el determinante se nos quedaría. Si A es igual a B, pues tenemos B cuadrado, B menos C. Aquí B menos B vale 0. Y aquí tenemos B cuadrado, C menos B. Pero fijaros, aquí tenemos B menos C y aquí C menos B, por lo tanto estos dos factores tienen el mismo valor absoluto, con signo contrario, por lo tanto esto vale 0. En este caso también tenemos que el determinante vale 0. ¿Qué pasa si A es igual a C distinto de B? Vamos a ver qué pasa con el determinante. El determinante sería A igual a C, pues C menos C vale 0. Aquí tendríamos C cuadrado por B menos C, C cuadrado por B menos C, más C cuadrado por C menos B. Pasa exactamente lo mismo que pasaba en este caso. Tenemos el mismo valor absoluto con signo cambiado, como está multiplicando por el mismo coeficiente, pues sería 0. Por lo tanto, en este caso, el determinante también vale 0.
¿Qué pasaría si B es igual a C y es distinto de A? Entonces, otro caso particular. Si B vale C, pues tendríamos C cuadrado por A menos C, C cuadrado por A menos C, más C cuadrado por C menos A, C cuadrado por C menos A, y en este caso, como B y C son iguales, 0 y desaparece. Lo mismo que estaba pasando hasta ahora. Mismo valor absoluto, distinto signo, se anulan. Por lo tanto, en este caso el determinante vale 0. ¿Qué pasaría ahora si todos son distintos? Es decir, si A es distinto de B, distinto de C. Pues yo pienso que en este caso particular no se puede saber si este determinante, si existe alguna combinación concreta de valores de A, B y C para los cuales este determinante se anule, porque las diferencias podrían dar la casualidad de que el producto por el cuadrado fuera cero en algún valor concreto. Por lo tanto, en este caso no vamos a saber decidir. Si estudiando esto se os ocurre una forma de decidir, pues la comentáis en el foro. A mí no se me ocurre una forma de decidir en este caso genérico.